Y bueno, vamos a hablar del tema que está atravesando el conflicto en el sector lácteo, un tema que ayer encendió la alerta y la alarma por parte del Ministerio de Trabajo. De hecho, públicamente lo expresó el ministro Ernesto Murro, que era un tema que preocupaba y mucho a las autoridades. Y vamos a hablar con los productores lecheros, qué es lo que está pasando y cómo se está viendo la realidad día a día en el tambo, porque puede haber reuniones, puede haber situaciones que se convengan para reunirse, para salir adelante y tratar de encontrar una solución, pero a las vacas hay que ordeñarlas justamente porque si no se enferman. Esa es una realidad que están atravesando muchos productores y de eso vamos a estar hablando con Rodolfo Braga, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche, a quien agradecemos que esté con nosotros esta mañana. Lo primero, para que la gente pueda comprender, la situación se da con un despido de una trabajadora en una de las empresas que hace la recolección de la leche, que ha derivado, entre otras cosas, que por ejemplo los distribuidores en Montevideo se hayan sumado como medida de apoyo en las últimas horas y 300.000 litros no hayan salido a la calle. ¿Eso es así? Eso es así. Primero que nada, Danilo, un gusto para mí estar en tu programa y muchas gracias por la convocatoria. El sector en realidad hoy está viviendo una situación muy particular, eso que tú decís es así, a raíz de un problema entre una de las empresas de transporte de leche y la patronal de transporte, que es Trale. A raíz del despido de una funcionaria se genera todo un conflicto que ya se viene arrastrando por más de 2 meses, donde se ha sumado la masa sindical de la industria, la OEC, que es el Sindicato de Obreros de Conaprole. En el día de ayer tuvimos la noticia que también se sumó el Sindicato de Distribución de Leche, acá del área metropolitana de Montevideo, la cual no recibió la leche fluida, la que se consume día a día. Por lo tanto, quedaron más de 300.000 litros sin distribución, quedaron sin procesar, en cámara, perdón, en la cooperativa, que seguramente va a salir hoy eso. Con lo que conlleva esto de la pérdida de venta de la industria de esa leche, En ¿no? este momento, además. En este momento, que claro, que para el productor es muy importante, después de 6 meses de una sequía profunda que tuvimos, donde el productor hizo mucho esfuerzo, mucha inversión para mantener al sector, a la producción. Y bueno, la verdad que en este conflicto hoy estamos siendo rehenes los productores de este conflicto que no tiene lógica, ¿no? Claro. Braga, ustedes como directivos de la NPL, cuando van y le explican al tambero que está en Cardal, en Florida, en San José, le explican que digamos, el levantamiento de la leche en los tambos está demorado por estas situaciones, que de pronto tienen los tanques llenos de leche porque es donde justamente la refrigeran y la acondicionan para que sea levantada, y llega el turno de ordeñar vacas y eso no se ha vaciado. ¿Qué le dicen los tamberos a ustedes? Es una situación muy difícil. En realidad el tambero, tanto el tambero familiar que realiza él las tareas, como el funcionariado que tenemos para trabajar, están plenamente conscientes de la situación, están indignados cualquiera de las dos partes y afecta a cualquiera de las dos partes, porque hay que tener en cuenta que, como decías tú al principio, las vacas, por una razón biológica, se ordeñan 2 veces por día. Los atrasos, sobre todo cuando hay alto volumen de leche, como en este momento, por el efecto de la primavera, que por suerte tenemos buena disponibilidad de pasto, es muy vulnerable los atrasos que se generen en cuanto al ordeñe, por lo tanto hay que respetar mucho el horario de ordeñe. Sí, con productores además que pueden tener algunos buena capacidad para guardar leche y otros muy escasa. Por supuesto, el productor que tiene poca capacidad, llega el momento del ordeñe, hay que arrancar o ordeñar o arrancar. ¿Y ha pasado que se haya tenido que tirar leche justamente como consecuencia de que los tanques han estado desbordados? En el día de ayer hubo un caso puntual de muy poco impacto y muy poco volumen, eso hay que decirlo, pero sobre todo se produjeron muchos atrasos en el ordeñe, cosa que no deseábamos, que le transmitimos al productor, a nuestros socios, que no atrasaron los horarios de ordeñe, por lo que decíamos, ¿no? La salud de la vaca está primero. Pero el productor justamente atendiendo lo difícil que es producir, teniendo en cuenta el tema medioambiental, que derramar leche nadie quiere, con lo que cuesta, atrasa los horarios, pero no es lo más saludable para los animales. Claro, usted decía que
cuando le transmiten a los tamberos, al tambero grande o al tambero chico, esta situación genera indignación, tanto en el tambero como en el trabajador rural. No hay una comprensión, o sea, es una indignación hacia lo que es la medida sindical desmedida, por decirlo de alguna manera. Exactamente, tenemos una realidad en el sector lechero hoy donde recientemente, en cuestión de meses, hay 2 industrias que dejaron de estar en el sector lechero uruguayo, donde han quedado más de 600 puestos de trabajo vacantes, sin destino, y en realidad este conflicto se genera por una funcionaria que tiene resuelto, se le resuelve el problema laboral, incluso con el mismo importe de salario. Entonces llegamos a un extremo de la incomprensión de parte del sindicato que no entendemos, y tomando de rehenes justamente la producción lechera, que para nosotros es muy importante. Bien. Braga, ayer habló el ministro Murro, no quiso ir al detalle, pero sí habló de la preocupación que hay respecto a la situación del sector lácteo. Le invito a ver lo que decía ayer el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, sobre este tema, y reflejaba el propio ministro la necesidad de que esto se resuelva cuanto antes. Vamos a ver lo que decía Murro. Estamos muy preocupados por la situación del sector lácteo y la conflictividad que está habiendo en estas horas. Estamos en estrecho contacto con la Cámara de Industria Láctea, con la Federación de Trabajadores de Industria Láctea. Debemos estar resolviendo en estas horas este conflicto, porque de lo contrario este conflicto puede estar afectando al país. Y bueno, en estos minutos estamos haciendo intensas negociaciones para que cuestiones que ya debieran haberse resuelto hace varias semanas y que no se han podido resolver lamentablemente, se puedan resolver en estas horas y que permitan que Uruguay siga teniendo el desarrollo de la industria láctea, y en particular el desarrollo de la familia tambera del Uruguay, que es fundamental en el proceso de la industria láctea nacional. Bueno, ¿qué le parecen las palabras del ministro? Marca la conciencia que creemos que debe tener el Ministerio de Trabajo en este sentido. Nosotros creemos que se debe solucionar hoy este problema, como decía el ministro. Las medidas fueron suspendidas el día de ayer a las 14 horas por 24 horas, o sea que hoy, de no llegar a un acuerdo a las 14 horas, retomarían las medidas. Y bueno, eso sin duda va a aparejar, a traer como consecuencia nuevas situaciones de riesgo para la leche, como decía el ministro. Y no descartamos que haya nuevo derrame de leche, incluso hasta mayor gravedad, ¿no? Vamos a ver, tenemos algunas fotos que nos proporcionó usted, Braga, respecto a situaciones que se dieron en estas últimas horas. Por ejemplo, ahí vemos una situación donde se acopia donde se puede la leche, ¿no? Eso refleja la voluntad del productor y el interés de tratar hasta las últimas consecuencias. De cuidar la materia prima. Cuidar la materia prima, con lo que cuesta producirlo, con lo que la falta que hace, ¿no? Y aún así, aparte de todas las medidas que toma el productor... ahí vemos que se está derramando, ¿no? Sí, no hubo forma de... Ahí vemos, para ilustrar a la gente que tal vez no lo tenga muy claro, eso es un tanque de frío donde evidentemente se muestra que se está derramando producto de que ya está... Ese es el depósito normal que deben de haber en todo el establecimiento, que los hay, de depósito de la leche, bueno, pero a raíz de que el camión no llega, por las medidas sindicales de atraso en la descarga en planta, el camión se atrasa, no llega en tiempo y forma a los tambos, los horarios de ordeñe se comienzan, al productor se le llena el tanque, trata de colocar la leche donde puede, pero llega un punto que si no llega el camión no hay capacidad que se resiste. Bueno, eso es lo que nosotros estamos criticando, cuestionando. Creemos que las autoridades, como tanto el ministro de Trabajo, está interesado. Sabemos que el ministro de Ganadería también, porque ya es un tema que se va de la órbita del... No es solo es un tema laboral, sino productivo también. Braga, ¿cuánto tiempo hace que los tamberos están observando o padeciendo un ciclo negativo? Digo esto porque estamos hablando de precios internacionales a la baja, que esto ha afectado evidentemente en el bolsillo de los productores, y además con una situación, por ejemplo, que atravesamos una sequía importante durante la primera parte del año. ¿Cuánto tiempo hace que están sufriendo estas situaciones tamberos? Mira, hay una situación que se ha venido acentuando, diría yo, desde marzo a esta altura, que se ha agravado drásticamente, y hay varias cosas. Los precios internacionales, que hoy estamos produciendo por debajo de los precios internacionales,
o sea, el precio que recibe hoy el productor no compensa para los costos que se están generando. La seca, como decís tú, impactó gravemente al sector. Aún así el sector produjo lo mismo, incluso un pequeño porcentaje por encima del mismo año anterior, apostando a la producción, a que se va a revertir la situación, a costa de endeudarse. En general todo el sector está endeudado. Se va a tomar un crédito ahora, un nuevo fondo de financiamiento, un nuevo FAL. Un FAL. Que lo va a asumir el sector y lo va a pagar el productor para seguir en carrera, para pagar todas esas cuentas que se generaron. Y en realidad estas medidas van totalmente a contrapelo, en sentido contrario a lo que se está, a todas estas medidas que incluso el gobierno ha ayudado mucho. Hablamos del negocio con Venezuela, que se hizo muchas gestiones para vender, para exportar, y en realidad ahora nos encontramos en un conflicto donde nos toman la leche de rehén y prácticamente nos hacen provocar ese derrame que no queremos lo más mínimo, ¿no? Bien. Braga, yo le agradezco mucho la disposición que ha tenido con nosotros para venir y conversar. Vamos a seguir monitoreando cómo se desarrolla esta situación. Por supuesto, y vamos a tener seguramente oportunidad de seguir hablando. Gracias. Muchas gracias a ti. Nos parecía bueno tener este ámbito para tener a la población medianamente informada y bueno, esperemos que se sigan generando. Gracias. Humberto.